Soñadores, escrito por Yuyi Morales. Soñé contigo y llegaste. Juntos ahora éramos una vida resplandeciente, tú y yo. Un día empacamos nuestra mochila y cruzamos un puente, tan extenso como el universo, llevando con nosotros nuestros regalos. Y cuando llegamos al otro lado, sedientos, sobrecogidos, sin poder volver atrás, nos convertimos en inmigrantes. Migrantes, tú y yo. La tierra y el cielo nos recibieron con palabras diferentes a las de nuestros ancestros. Había tantas cosas que desconocíamos, sin poder entender y con miedo a hablar. Cometimos muchos errores. Tú y yo, ahora caminantes, miles y miles de pasos dimos por esta tierra hasta el día que encontramos un lugar que nunca antes habíamos visto, misterioso, fantástico. Increíble, sorprendente. Inimaginable. Donde no necesitábamos hablar, solo confiar. Y eso hicimos. Los libros se convirtieron en nuestra lengua. Los libros se convirtieron en nuestro hogar. Los libros se convirtieron en nuestra vida. Y tú y yo aprendimos a leer. A hablar, a escribir y a hacer oír nuestras voces. Algún día llegaremos a hacer algo que aún ni siquiera nos imaginamos. Pero por ahora, somos historias, somos dos lenguas, somos lucha, somos tenacidad, somos esperanza, somos soñadores, soñadores del mundo, somos. Mi historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Esta historia comenzó en 1994, cuando crucé un puente con Kelly, mi hijo de 2 meses, de Ciudad Juárez, México, a El Paso, Texas. Y aunque no lo sabía entonces, lo hicimos para empezar una nueva vida en un lugar extraño y desconocido, los Estados Unidos de América. Una vez aquí, me sorprendió el silencio de las calles, las casas cuidadosamente alineadas a lo largo de los senderos y más adelante los vientos fríos de la bahía de San Francisco en verano. Había traído a mi hijo para que conociera a su bisabuelo Ernie, que estaba muy enfermo y que no se esperaba que viviera mucho tiempo, y para casarme con el papá de Kelly, que era ciudadano de Estados Unidos. Pensaba regresar a México pronto, pero me sorprendió enterarme que debido a las regulaciones de inmigración de Estados Unidos y a mi estatus como residente permanente, tenía que quedarme en Estados Unidos. Me había convertido en inmigrante, pero ¿sería capaz algún día de pensar que en este nuevo país como mi hogar? Como la mayoría de los inmigrantes, añoraba muchas cosas: mi familia, la comida, mis amigos, mi trabajo como entrenadora profesional de natación y habilidad de poder comunicarme
en una lengua que entendía y a la que me entendían. En este nuevo lugar, donde no podía comunicarme, era como si pasara inadvertida, como si mis palabras y mis acciones no contaran. Durante estos primeros días me preguntaba constantemente si llegaría a encontrar un lugar donde pudiera sentirme valorada. Entonces un día, la abuela de Kelly nos llevó a un edificio que cambiaría para siempre. Para siempre nuestras vidas. Habíamos descubierto la biblioteca pública y era algo espectacular. Nunca había estado en un lugar donde podíamos sacar libros de la estantería sin pedir permiso o sin que te llamaran la atención. Y por primera vez en mi vida conocí los álbumes ilustrados. No podía creer los bonitos que eran y lo bien encuadernados que estaban esos libros. Y cuando los abrí por primera vez, me maravilló el poder de sus ilustraciones. A pesar de que solo entendía algunas palabras, me di cuenta de que era capaz de comprender la historia a través de las imágenes, algo que más adelante me serviría de inspiración. Comencé a llevar a Kelly ahí casi todos los días, y aunque al principio fue difícil que un niño tan pequeño se mantuviera quieto poco más de unos minutos, con el tiempo llegamos a pasar tardes enteras pasando las páginas de los álbumes ilustrados, con frecuencia yéndonos cuando nos avisaban de que biblioteca iba a cerrar. Habíamos encontrado un hogar. A medida que Kelly crecía, los bibliotecarios y bibliotecarias de las sucursales Western Addition Richmond presidió y de la misión, así como los de la biblioteca principal de San Francisco. En la calle Larkin, entre muchos otros, nos ayudaron a Kelly y a mí a encontrar los libros maravillosos, pero escritos en un idioma que me resultaba difícil de leer. Un día, Nancy Jackson, la bibliotecaria a cargo de la sección infantil de la biblioteca Western Addition, le dio a Kelly, con menos de 2 años, en aquel entonces su propio carnet de biblioteca. Yo estaba maravillada. Ahora podíamos llevarnos a casa la carriola de Kelly llena de libros. Una de las cosas más importantes que aprendí en la biblioteca es que a través de los libros podemos encontrar nuestro camino y nuestro propósito. También me di cuenta de que me encantaba contar historias y de que podía hacerlo a través de los libros. Me dediqué a estudiar con detenimiento los libros que más me gustaban y decidí de que me encantaba contar historias y de que podía hacerlo a través de los libros. Me dediqué a estudiar con detenimiento los libros que más me gustaron y decidí que yo también escribiría los míos propios. Mis primeros intentos fueron simples y rudimentarios, muchos hechos a manos, encuadernados con cintas y llenos de mis historias y dibujos. Estaba tan orgullosa de esos libros. Kelly no era un dreamer en el sentido de que tiene hoy día para referirse a los jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos siendo niños y que han vivido y asistido a las escuelas aquí y no conocen más que país que este. Kelly y yo éramos soñadores en el sentido de que todos los inmigrantes, por diferentes razones, llegan a un nuevo país con el sueño y la esperanza de que esos regalos que traemos con nosotros y que son parte de nuestra herencia cultural sirvan para construir un futuro mejor. Dreamers y soñadores del mundo, inmigrantes soñadores. Ya te he contado mi historia. ¿Cuál es la tuya? Yuyi.